Hola chicos, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? A ver, este vídeo que como estáis viendo en su duración pues va a ser muy cortito, simplemente os voy a recordar una serie de conceptos que son muy básicos, pero que tenemos que recordar y que los tenemos que tener todo el rato en la cabeza para, bueno, pues de cara a este tema y al resto de la asignatura, por supuesto, ¿vale? Pero bueno, en este tema, sobre todo diría yo, ¿vale? Hay cosas que son efectivamente muy básicas, ¿verdad? Pero que al final se nos piran, como puede ser lo del número atómico y el número básico. Yo, bueno, hay algunas de vosotras que digo vosotras porque es en concreto una alumna, que ya lo sabe que yo siempre he tenido no sé, una falla con lo del número mástico y el número atómico porque siempre me he confundido de cuál era la A y cuál era la Z. O sea, lo de la A y la Z, o el número mástico y el número atómico, a mí me ha costado siempre aprendérmelo mucho. Cada vez que iba yo a un examen de química, me da igual en bachillerato, en la ESO incluso, ¿no? O en la carrera, yo tenía que repasarme cuál era la A y cuál era la Z, ¿vale? Bueno, si a vosotros no os pasa, pues genial. Si sois como yo, pues oye, ya sabéis que hay una persona más en este mundo que tiene el mismo problema, ¿vale? Entonces, como os decía, vamos a empezar eso con una serie de... Uy, esto es de antes, perdona. Uy, amigo mío, ¿por qué no te borras? Ahí. Vamos a empezar con una serie de conceptos muy básicos. Bueno, esta pizarra estaba antes haciendo pruebas, amigos míos, y como veis se me está quedando... Aparte, como veis, también estoy un poquillo mala. A ver, un segundín, por aquí. Bueno, pues lo dicho, venga, vamos a empezar ya con conceptos básicos. Vale, se nota que ya llevo escribiendo... Uy, qué raya más torcida. Casi todos los que estáis en esta asignatura, en química, estáis en mates, o sea que nos iréis conociendo y veréis que Álvaro... Uy, qué pelos. Veréis que Álvaro es súper perfeccionista y yo siempre envidiaré sus pedazos de pizarras, ¿vale? Entonces, pues vamos a intentar hacerlo lo más bonito posible para que nos apetezca estudiar, pero ya os aviso de que pues yo pues no llego, ¿vale? A ver, cosas, por si acaso alguien, que haya alumnos de FP, ¿verdad? Por si acaso alguien está un poco perdidísimo, ¿no? En la asignatura. Vamos a empezar hablando de electrones, protones y neutrones, mis vidas. O sea, no os podéis quejar que estoy empezando por el principio de los tiempos. Electrones, protones y neutrones. A ver, vamos a hablar un pelín de nada, porque luego nos vamos a meter, ¿verdad? En el tema 1 ya a hablar de los modelos atómicos. Aquí simplemente vamos a hacer un poquillo de memoria. ¿Y qué pasaba? Pues los electrones nos suenan que estaban revoloteando por ahí, ¿verdad? Moviéndose alrededor de una cosa que se llamaba núcleo y que además tenían carga negativa. Pues ya está, ¿vale? Entonces, cada vez que hablemos de electrones, tenemos que pensar en carga negativa. Cada vez que hablemos de protones, ¿qué nos tiene que sonar? Pues que tienen carga positiva, ¿verdad? Y que además van a estar por ahí metidos en el núcleo. Ya está. Y por último, los neutrones. Hombre, la propia palabra indica mis vidas. Neutrones, ¿qué significa? ¿Qué nos tiene que llevar? Nos tiene que llevar a neutro. Pues ya está. Pues los neutrones ni son positivos ni son negativos, son neutros. Ya está. Y además, sabemos que, o nos tiene que sonar un poco, que están muy juntitos con los protones, ¿verdad? Los electrones nos van a estar importando más durante toda la asignatura, porque como están revoloteando por ahí, pues bueno, nos va a empezar a sonar que los podemos arrancar o que los podemos añadir. Ya lo iremos viendo poco a poco. Pero la idea es esa, ¿vale? Más cosas importantes que necesito que cuando yo lo diga, ¿verdad? No tengamos duda. Número atómico. Bueno, ¿qué os parece el ambiente que se acaba de crear aquí? Debido de dar a este botón. Que a todo esto, ¿qué pasa? Que es que Álvaro, el profesor de matemáticas, bueno, me ha puesto una cosita para que yo pueda ir dando a los botones y he debido de dar sin querer a la luz y hemos generado este ambiente romántico. A ver, lo que os decía, perdón. Número atómico. Esto lo he comentado justo al principio, ¿verdad? Número atómico. ¿Qué le pasa al número atómico? Bien, voy a poner número atómico y número másico, ¿vale? Porque vamos a hablar de los dos a la vez. Entonces me vengo por aquí y ponemos número másico. Vale. Bien, pues para recordar el número atómico y el número másico vamos a ir por aquí al lado y voy a escribir cómo se suele representar un elemento, ¿vale? ¿Cómo se suele representar un elemento? Bueno, pues el elemento se suele poner así en grande. Voy a poner una X porque, bueno, pues no vamos a hablar de ningún elemento como tal ahora mismo, sino el elemento X. Y veremos un numerito por aquí arriba y un numerito por aquí abajo, ¿verdad?
el de arriba va a ser la A, el de abajo va a ser la Z. Parece que si efectivamente no hemos estudiado para un examen y nos tiene que sonar algo, pues parece que la A va a ser el atómico y la Z el másico. Pues no, amigos, es al revés, ¿vale? Entonces, bueno, pues primera cosa que nos tenemos que aprender es que esta A es el número másico. Número másico. ¿Y qué es la Z? Esta Z es el número atómico. Bueno, como decía, por supuesto, X es el símbolo del elemento. Símbolo del elemento. Ahí está. Y ahora vamos a estudiar qué es el número atómico, qué es el número másico, ¿no? ¿Qué me representan? ¿Qué me dicen? ¿Qué información me dan? Esto me lo voy a llevar un pelín para allá, ¿vale? Y vamos a escribir aquí. Bien, pues a ver, chicos, el número atómico. El número atómico me dice el número de protones que hay en ese átomo. Número de protones. Protones. En el átomo que sea, ¿no? En el átomo. Vale, ¿y qué sería el número másico? Vamos a... Uy, perdón, voy a escribir así finito. Número másico. El número másico es la suma del número de protones más el número de neutrones. ¿Vale? Esto es la suma del número de protones y neutrones. Sí, amarillos, porque sí, ¿no? Y neutrones. Hasta aquí bien, ¿verdad? Fácil. Bueno, pues esto ya vamos a poder responder alguna pregunta, ¿vale? De selectividad. Vamos a poder empezar a repasar. Así que esto, chicos, a partir de la clase, bueno, de este vídeo, ya está aprendido. Ya no puede haber duda, ¿vale? Bien, otra cosilla que a veces lo voy a mencionar y nos va así de repente a decir, ay, ¿qué era esto, no? Y no quiero llegar a esto, es el isótopo, ¿no? Es de esas cosas que cuando yo se lo decía a mis alumnos de bachillerato, siempre me miraban con cara de, ¿qué? Isótopo. Pues se nos olvida, como es normal, ¿no? Tenemos muchas cosas en la cabeza y se nos pira. El isótopo tiene el mismo número atómico, pero diferente número de neutrones. Vamos a copiarlo, ¿vale? Tienen, o sea, que me estoy adelantando como si lo supierais, también os digo yo. A ver, los isótopos, vais a escuchar mucho la frase de isótopos de un mismo elemento. ¿Qué será eso, no? Por ejemplo, isótopos del carbono, y nosotros nos quedamos, pues muy bien, pues ¿qué es? Pues nada, que dentro de qué estas diferentes, imaginaos bolitas, ¿vale? Yo os puedo decir que 4 bolitas que son ligeramente diferentes son el carbono, ¿vale? Pero claro, son ligeramente diferentes, pero siguen siendo el carbono. Entonces, a esas cosillas que se parecen mucho, pero siguen siendo el mismo elemento, se les llaman isótopos. Pero claro, o sea, isótopos del carbono. Pero claro, sí que hay una ligera diferencia entre ellos. Bueno, pues por eso se llaman isótopos del carbono, porque esa pequeña diferencia significa que tienen diferente número de neutrones. Nos explota la cabeza, ¿no? Pero sigue siendo el mismo elemento. Porque además tienen el mismo número atómico y acabamos de decir que el número atómico es el número de protones. O sea, tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya está. Cuando hablemos de isótopos, nos acordamos, es el mismo elemento, pero una ligerísima diferencia, que es ese número de neutrones. Pues tienen el mismo número. Tienen el mismo número atómico. ¿Veis? Atómico de protones, pero diferente número. Bueno, sí lo puedo poner así, de neutrones. ¿Vale? Pues hasta aquí hemos llegado. Y por supuesto, pues cuando hagamos ejercicios en los que tengamos isótopos, pues los repasaremos y iremos aprendiendo un poquito más, ¿vale? Pero como digo, esto ya nos tiene que sonar. Átomo neutro, ¿vale? A ver, ¿qué es un átomo neutro? Estoy segura de que ahora, átomo neutro. De que si os lo preguntara, me contestaréis todos bien, pero de repente luego nos metemos en un ejercicio, nos empiezan a hablar de átomo neutro, no sé qué, no sé cuántas, y nos empezamos a liar. Un átomo neutro, chicos, aparte de que efectivamente eso suena que no tiene carga, ¿verdad? No tiene ni carga positiva ni carga negativa, eso no está cargado. Suena neutro, pues neutro es neutro, ¿no? Ni para un lado ni para otro. Pues, ¿qué nos viene a decir? Que tiene el mismo número de protones, que eran las cargas positivas, que de electrones, que eran las cargas negativas.
lo he dicho bien, protones, que eran las cargas positivas, que de electrones, que son las cargas negativas, ¿vale? Entonces, venga, átomo neutro tiene el mismo número de protones que de electrones. Y como digo, obvio, ¿verdad? Si esto es positivo y esto es negativo, tiene que ser igual. Ahora bien, bueno, me da un toque. He puesto electrones en minúscula y protones en mayúscula. Electrones. Vale, entonces, ¿esto qué nos lleva, chicos? Venga, una cosilla más. Si resulta que yo tengo que decir el número de protones, electrones, neutrones y de todo lo que se me vaya ocurriendo de un elemento y me dan una cosa así, efectivamente, me tiene que chocar un poquillo que en el número atómico y en el número másico no hemos visto electrones por ningún sitio, ¿verdad? Me hablan de protones y neutrones todo el rato. Pero resulta que si fuera neutro el átomo, ¿qué ocurriría? Pues que el número de electrones de ese átomo sería igual a su número de protones. Conclusión, sí que me lo estarían dando, ¿verdad? Me estarían dando este dato, es el número atómico, que como recuerdo, el número atómico es el que no empieza por A, el de la Z, el de abajo. Y además aprenderemos a que cuando me digan, pues no es neutro, es 2 negativo, 2 positivo, ya lo iremos viendo. Bueno, pues haciendo un cálculo muy sencillito en los ejercicios, vamos a poder saber cuántos electrones tiene ese átomo, ¿vale? Y por último, perdonad si voy un poco rápido, como tenéis mi número de teléfono, pues me habláis por WhatsApp y me decís, vas con una moto, frena un poquito, ¿vale? Y por último, la densidad, ¿no? Que os voy a hablar un poquillo de la densidad, porque efectivamente yo a veces doy esto como que nos lo sabemos en los ejercicios y jolín, pues alguien puede tener dudas, ¿no? Bueno, la densidad se puede llamar de muchas formas. Yo es verdad que he acostumbrado siempre a llamarla ρ, ¿vale? Es una letra griega, y es como una POFS, ¿no? Una cosa ahí rara. Y es igual a la masa entre el volumen, ¿verdad? La masa de lo que sea entre el volumen de lo que sea. Cuidado, no velocidad, que vamos a hablar también de velocidad en química. Es el volumen. Y bueno, ¿en qué se mide, por cierto, la densidad? En kilogramo partido de metro al cubo. Porque además, si nos fijamos, fijaos, kilo en la masa y los metros el volumen, ¿verdad? El volumen se mide en la unidad de longitud que queramos, metros, de kilómetros, no sé, lo que... Uy, sí, perdón, se me ha ido. La unidad de longitud que queramos, pero elevada siempre al cubo, ¿no? Porque es volumen. Entonces, como el volumen está en 3 dimensiones, pues tiene que ser al cubo, ¿a que sí? Bueno, pues ya está. Entonces, la unidad, sabemos, del sistema, del sistema en la que se utiliza es siempre el metro. Entonces, como es volumen, metro al cubo. Y la masa, que son los kilogramos. Pues ya estaría, ¿vale? Con esto hemos hecho mi repasillo rápido que quería sobre conceptos básicos y empezamos después en los siguientes vídeos a tope